Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a comenzar este nuevo capítulo de Sin Mochila, donde estamos estudiando doctrinas bíblicas fundamentales, esenciales para nuestra fe, y genial poder también recordarlas si es que las hemos estudiado en algún momento. Vamos a continuar con la doctrina de Satanás y los demonios, ¿cierto? Demonología, parte 2. Habíamos visto algo ya en el capítulo anterior y hoy día vamos a continuar, así que sean bienvenidos. Y bueno, siempre recordarles que nos basamos en este libro de Raúl Riz, una ruta simplificada de la verdad bíblica, ¿cierto? Doctrinas, donde podemos ver lo importante que es la doctrina básica de manera simple, sencilla, y si ustedes quieren profundizar pueden hacerlo, ¿cierto? Pero aquí mostramos más que nada lo que Dios nos muestra a través de su palabra de manera simple y sencilla. Así que esperamos que Dios nos hable hoy. Vamos a orar para pedir su dirección. Padre Santo, te agradecemos por este nuevo día, te agradecemos por lo bueno que eres con nosotros y ayúdanos, Señor, en medio de la batalla espiritual que tenemos cada uno de nosotros, a enfrentarla junto a ti, Señor. Sabemos que no podemos vencer las distracciones, Señor, las cosas que realmente nos desalinean de tu voluntad si no fuese por ti, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo, danos entendimiento y sabiduría para lo que tú quieras hablarnos hoy. Muchas gracias por todo, en tu nombre Jesús, amén. Así que, más que nada, a modo de recuerdo para poder comenzar este capítulo, solamente recordar la doctrina que estábamos estudiando, que es doctrina de Satanás y demonios, ¿cierto? Satanología. ¿Qué significaba esta palabra? Como para hacer un pequeño recuerdo, bueno, la palabra hebrea Satanás significa adversario, ¿ya? Habíamos recordado que Satanás es nuestro enemigo, nuestro adversario, que quiere destruirnos, que quiere hacernos caer y que realmente no cumplamos el propósito para el cual Dios nos creó, ¿cierto? También la palabra griega Satanás, o sea, la palabra, lo que significa Satanás en griego es el acusador. Siempre está ahí acusándonos y culpándonos de las cosas que hemos hecho en el pasado, ¿cierto? Y por las cuales, si nosotros hemos venido delante del trono de Dios a pedirle perdón, ¿cierto? Y si ya nos ha perdonado, no tenemos por qué nuevamente vivir y recordar esos recuerdos en los cuales Satanás busca mantenernos ahí estancados con estas acusaciones y tratar de anular nuestro propósito para el cual Dios nos ha creado, ¿cierto? Y quedemos ahí de tal forma que no podamos cumplir lo que Dios quiere en nuestras vidas. Así que podemos venir confiadamente al trono de la gracia y, si hemos sido perdonados, realmente reprender a Satanás, ¿cierto? Y a sus demonios cuando vienen esos pensamientos, esos dardos de fuego. También demonología en griego significa daimonion, un ser demoníaco, un demonio, ¿ya? Entonces, también recordando lo que habíamos visto la vez pasada, ¿cierto? En Apocalipsis 12:9 dice que Satanás, ¿cierto? El diablo había sido lanzado fuera
el gran dragón, ¿cierto? La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, ¿cierto? Los ángeles caídos. Entonces, continuando donde habíamos quedado, vamos a ver la actividad de Satanás. Satanás tiene un objetivo final en todo lo que hace, ¿ya? Oponerse a la obra de Dios. Por lo tanto, nosotros que somos creados a imagen y semejanza de Dios, busca destruirnos por todos los medios. Por eso podemos ver que en este proceso Él busca destruirnos porque sabe que hemos sido creados a la imagen de Dios. Y no es de extrañar que nos odie tanto, ¿cierto? Porque nosotros representamos a Dios. Satanás usa todas sus artimañas, ¿ya? Y por esa razón tenemos que tener cuidado de las estrategias que usa Satanás con astucia para hacernos caer. Habíamos visto algunos nombres la vez pasada. Se le conoce como el tentador, el engañador, el destructor, el acusador, el mentiroso, etc. Habíamos visto una gran cantidad de nombres que representaban quién es Satanás, el diablo, y vemos que la única manera para poder vencer no es en nuestra fuerza física limitada, sino que en el poder sobrenatural del Espíritu Santo que Dios nos ha dado. ¿Bien? Entonces, aquí podemos ver lo siguiente. Como habíamos visto hace un momento, ¿cierto? Satanás busca destruirnos por todos los medios. Y el apóstol Pablo nos recuerda esto. Dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Segunda de Corintios 11:3. Entonces, Satanás busca engañarnos, hacernos tropezar y que nos desviemos del camino para el cual Dios nos ha creado, ¿cierto? Que nos desviemos de su perfecta y buena voluntad. Aquí también vemos que Satanás es un ser limitado, ¿ya? Vamos a ver que él no puede tener los mismos atributos de Dios, no es omnisciente ni omnipresente, como veremos en unas diapositivas más, ¿ya? Por lo tanto, él no utiliza a los malvados para venir contra Dios y la iglesia, sino que incluso intenta causar división y disensión entre los creyentes para derribar la iglesia. También, como nosotros somos creados a imagen de semejanza, ¿cierto?, de Dios, nos odia, pero también odia a la iglesia de Dios porque fue instituida por él. Por lo tanto, también quiere destruir a la iglesia. ¿Y cómo lo puede hacer? Buscando división dentro del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, vemos que Satanás es muy hábil y astuto. En 2 de Corintios 11:14 nos damos cuenta que él puede disfrazarse para engañar al pueblo de Dios. ¿Y de qué forma? Es como muy bien dice acá, dice: y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿ya? Vamos a darnos cuenta de cómo Satanás busca destruir también a su iglesia. También en Job vemos que Satanás recorre la tierra y él estaba muy bien informado respecto al carácter y las posesiones de Job. Él había estado muy ocupado estudiando la vida de Job. Eso lo vemos en Job 1:7. Y Jehová dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces vemos que es limitado, no puede estar en todo lugar, por lo tanto estaba observando a este hombre, ¿cierto?, a Job, que era un creyente, ¿cierto?, muy fiel, y en el cual vemos que Satanás había puesto sus ojos porque quería hacerlo caer, quería destruirlo. Si ustedes leen Job, pueden ver con mucha más profundidad la historia que había ocurrido ahí, ¿ya?
Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que Satanás no es omnisciente, no puede estar en todo lugar como Dios. Por lo tanto, tiene que estudiarnos, tiene que ver cuáles son nuestras debilidades, y las escrituras nos advierten que seamos diligentes y serios respecto a Satanás y su misión de destruirnos. Muy frecuentemente él usa nuestras propias debilidades para lograr nuestra propia destrucción. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos aconseja Dios por medio de 1 de Pedro 5:8? Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces es importante reconocer que Satanás está con sus demonios, ¿cierto? Estudiando nuestro comportamiento, nuestra conducta, de tal forma que pueda reconocer cuáles son nuestras debilidades, y sabiendo cuáles son nuestras debilidades busca tentarnos para engañarnos y destruirnos. Es por esa razón que tenemos que, como muy bien dice Pedro, ser sobrios, ¿cierto? Ser sabios en nuestras decisiones y velar, porque nuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces hay que estar atentos a los pasos que damos, ¿cierto? A las decisiones que tomamos, porque esas tentaciones van a llegar, y sabemos que con Cristo, con la sabiduría del Espíritu Santo, podemos tener la salida para aquellas pruebas y tentaciones que puedan llegar en el momento que menos esperamos, ¿ya? Así que es importante que tengamos en cuenta de no dejar de velar, ¿cierto? De no dejar de estar atentos. Mantener nuestra comunión con Cristo es importante, y no desmayar, como muy bien dice la palabra, ¿cierto? En oración, en búsqueda de Dios, para que tengamos dirección y sabiduría en el día más complejo, ¿cierto? En medio de los tiempos en los cuales estemos con pruebas, ¿ya? También aquí podemos ver lo siguiente. Podríamos pensar que Satanás tiene esa ventaja sobre nosotros, ¿cierto? Porque es muy astuto, porque es muy inteligente. Pero no nos desanimemos pensando que no podemos vencerlo, ¿ya? Las tentaciones y las acechanzas del enemigo vemos que han sido vencidas por Cristo, ¿cierto? La victoria ya ha sido ganada. Jesús derrotó a Satanás en la cruz, y desde el comienzo mismo, en el libro de Génesis, Dios nos dijo que Satanás fallaría, ¿ya? Entonces no tenemos que desanimarnos o desfallecer, porque ya estaba esta promesa desde Génesis 3:15, ¿cierto? Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vemos cómo Jesús ya estaba destinado a vencer a Satanás. Satanás comenzó su existencia en el cielo como Lucifer, ¿cierto? Un ángel resplandeciente de Dios, pero fue lanzado a la tierra y les dijo. Esto aparece en Lucas 10:18. Yo, el Hijo de Dios, veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces vemos que Cristo ha vencido a Satanás, a la muerte y al pecado. Entonces, ¿cuáles son las buenas noticias, las buenas nuevas, el Evangelio? Son que cuando Cristo fue puesto en la cruz por nuestros pecados, Él ganó la victoria sobre Satanás, nuestro enemigo. Y eso lo vemos en Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, Cristo los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Nuestro Señor ya venció en la cruz, ¿cierto? Solo tenemos que tomar este sacrificio y poner nuestra fe en Él, ¿cierto? En lo que Dios ya ha hecho por nosotros, y en respuesta a lo que Dios ha hecho es que nosotros respondemos en nuestro servicio a Él, en nuestra fidelidad a Él, por amor a Él, ¿ya? No porque tengamos que cumplir reglas o tradiciones o ritos, sino que todo lo que Dios ha hecho por nosotros
en respuesta a eso, ¿cierto? Respondemos en amor para una vida que agrade a Él. ¿Bien? Así que tenemos que recordar este versículo en los momentos en los cuales nos sentimos desanimados, ¿cierto? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cierto? Cristo ya venció a Satanás y nosotros podemos solamente rogar porque el Espíritu Santo nos guíe para vivir una vida abundante que Dios nos ha prometido para quienes somos sus hijos, ¿cierto? No quiere decir que estemos exentos de dificultades y problemas, pero confiamos en Dios, en que podemos tener una vida transformada, una vida nueva y realmente vencer en aquellas debilidades que tenemos, ¿cierto? Solamente por su gracia y por su misericordia. Así que siempre pensemos en esto, ¿cierto? Es a través de Cristo que la victoria ha sido ganada. No podemos enfrentar a Satanás con nuestras propias fuerzas. El único poder que poseemos es a través de la cruz de Jesucristo. Debemos vestirnos con la armadura de Dios, ¿ya? Por eso en Efesios 6, del versículo 11, y bueno, en realidad todo ese capítulo 6, vemos que ahí se menciona claramente cuál es la armadura de Dios. Te invito a poder leer este capítulo y ver cuáles son todas las partes que componen la armadura de Dios, ¿ya? Por eso dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Bien. También vemos que Jesús establece su reino en el milenio. También podemos estar confiados de lo que ocurrirá en el futuro, ¿cierto? Satanás será atado por 1000 años y al final del milenio él será soltado para hacer un intento final contra Dios. Después de su derrota final por Cristo, él será lanzado en el lago de fuego. Y eso lo podemos ver en Apocalipsis 20:10. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Finalmente vemos cuál es el destino de Satanás y sus demonios, y que realmente Cristo ha vencido a Satanás. Por lo tanto, no habrá una segunda oportunidad. Este será el destino final y la derrota de Satanás, separado de Dios en total oscuridad por toda la eternidad, ¿cierto? Entonces podemos estar confiados en que esta esperanza viva que tenemos en Cristo se cumplirá, como todo lo que ha cumplido Dios. Otro punto importante que podemos notar dentro de esta doctrina son los demonios, ¿cierto? Como habíamos visto hace un momento atrás, Satanás no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo como Dios. Así que Satanás necesita tener a estos demonios, estos ángeles caídos, que lo ayuden, ¿cierto? A poder darle información de lo que ocurre en varios lugares de la tierra. ¿Y esto para qué? Para estar en oposición a la obra de Dios y su iglesia, ¿cierto? Entonces tiene a estos demonios que también están bajo su autoridad. ¿Quiere decir esto de que Satanás tiene mucho poder, ¿cierto? Y que todo está bajo su dominio? Claramente no. Están estos demonios a su disposición, pero siempre vemos que Cristo tenía la palabra final cuando los demonios se le acercaban, ¿cierto? En el tiempo que estuvo en su ministerio en la tierra, muchos de los demonios querían exponer a Jesús, ¿cierto? En público, de quién era él, cuando Jesús no quería que se revelara todavía que era el Cristo, el Mesías, y él tenía la autoridad también para que fueran callados estos demonios, ¿cierto? Y bueno, todavía no había llegado el tiempo de que fueran destruidos y condenados en este lago de fuego, ¿cierto? Ahí sufriendo este
este tormento eterno en el lago de fuego, sino que ahí vemos que Cristo siempre tenía el control de todo. Así como Job tuvo que sufrir el que Satanás, ¿cierto?, viniera contra él, vemos que no lo tocó más allá de lo que Dios permitió. Así también ocurre en nuestras vidas. Puede ser que nosotros estemos haciendo todo bajo la voluntad de Dios, siguiendo su dirección, y nos ocurran cosas difíciles que tengamos que enfrentar, pero eso no va a ser dentro de lo que no podamos soportar, como dice la palabra, ¿cierto? No hay pruebas que no podamos soportar más allá de lo que está en nuestro en lo que nosotros podamos aguantar, ¿cierto? Sino que dice que Él nos dará también la salida y la sabiduría para poder enfrentar eso. Bien, solamente que, como también dice Santiago, pidamos sabiduría para poder enfrentar esas situaciones. Bien, así que vemos que estos demonios, como seguidores de Satanás, ellos comparten su deseo de oponerse a los propósitos de Dios, y Satanás los utiliza para ejecutar sus planes y propósitos. Y eso lo podemos ver en Daniel 10, del 12 al 14, ¿cierto? Dice: entonces me dijo un ser angelical: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia, Satanás, el poder del líder persa. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Entonces vemos que podemos tener un corazón humilde delante de Dios, ¿cierto? Él quiere darnos dirección, sabiduría para nuestra vida, y para que podamos enfrentar toda tentación, toda prueba, dependiendo de Cristo. Entonces, una de las actitudes que vemos aquí de Daniel, ¿cierto?, es que él tenía un corazón humilde delante de Dios, y él, como tenía este temor de Dios, ¿cierto?, buscaba la dirección de Cristo, ¿cierto?, para poder entender qué es lo que Dios quería hacer en su vida. Y así también podemos venir delante de Dios en humildad, pidiéndole que nos dé dirección y que podamos, ¿cierto?, tener un corazón que sea cada vez más parecido al de Él, que Él nos moldee a su imagen. El origen de los demonios. Debido a que Dios proclamó que todo lo que había creado era bueno, Génesis 1:31, y Él lo creó todo, podemos determinar que los demonios son ángeles caídos, creados perfectos por Dios, que tienen la capacidad de libre albedrío, al igual que los ángeles buenos y el hombre. Ellos eligieron libremente pecar y seguir a Satanás en su rebelión contra Dios, y fueron echados del cielo. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, eso lo podemos ver en 2 de Pedro 2:4, ¿cierto? Aquí vemos una señal importantísima de que Dios es un Dios de amor, sí, eso es cierto, pero también es un Dios justo, y también va a hacer justicia contra toda maldad. Y vemos que aquí también va a castigar a estos ángeles caídos, a estos demonios que están en rebelión contra Dios. Así también vemos que Cristo no nos dejó desamparados para que nosotros nos perdamos, ¿cierto? Él tenía ese corazón, como decía la palabra con respecto a Jesús, que Él nos veía como ovejas sin pastor, para quienes no lo conocíamos. Y así también desea que podamos tener
nuevamente esta relación con el Padre, que podamos ser reconciliados por el sacrificio de Cristo para no vivir eternamente alejados de Él, ¿cierto? Entonces Él nos da la oportunidad para que podamos conocerlo en esta vida y que podamos vivir eternamente junto a Él. Claramente nos ha dado un libre albedrío para que podamos decidir esto, ¿cierto? No impone su amor en nosotros, sino que nos permite elegir y que podamos decidir si estar con Él o lejos de Él, ¿ya? Pero cada persona tiene esa oportunidad para poder conocer a Cristo en esta vida. El rango de los demonios. Aquí también vemos que los demonios tienen su propia jerarquía, ¿cierto? Así como los ángeles de Dios, los ángeles buenos de Dios. Así que, por ejemplo, podemos ver lo siguiente. La Biblia habla de los rangos de los demonios que trabajan para Satanás. Muchos de los rangos angelicales son contrarrestados por rangos demoníacos. Ustedes pueden estudiar esto a lo largo de la Biblia y ver que tienen similitudes en las responsabilidades de algunos de los ángeles, pero con intenciones malvadas en oposición a lo que vemos con los ángeles buenos de Dios, ¿ya? Porque los demonios de alto rango, ¿cierto?, desarrollan estrategias y tácticas mientras dirigen las actividades de los ángeles caídos, ¿cierto? Buscan la manera de que la humanidad, ¿cierto?, sea destruida. Pero, ¿qué podemos ver en Mateo 16:18? Encontramos esperanza en lo que dice Jesús aquí. Dice: y yo, Jesús, también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. Aquí vemos que el uso del término las puertas del Hades de parte de Jesús describe la autoridad ejercida por los demonios. La puerta principal de una ciudad era el lugar donde las autoridades, gobernantes y los jueces de esa ciudad se reunían, organizaban y ejercían su autoridad oficial. Jesús usó este término cuando describía la autoridad demoníaca. Entonces vemos que hay una oposición que va siempre en contra de los propósitos de Dios, y es a través de estos rangos demoníacos. En Efesios 6:12 se refiere a otros rangos de demonios, tales como principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad, ¿cierto? Primero están los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Estos son los demonios que gobiernan sobre las naciones y controlan las obligaciones de los demonios de menor rango. También a continuación están los principados y potestades. Estos demonios poseen gran responsabilidad y poder. Y por último están las huestes espirituales de maldad. Este rango incluye la hueste de los ángeles caídos. ¿Ven? Vemos cómo están todos estos rangos demoníacos, ¿cierto?, buscando la manera de destruir a la creación más importante de Dios, que es la humanidad. El poder de los demonios. Los demonios como seres espirituales son más fuertes y más poderosos que el hombre sin Cristo, con la capacidad de afligir a los hijos de Dios e incluso obstaculizar nuestro caminar espiritual con el Señor. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en Lucas 13:16, cuando Jesús dijo: y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Vemos cómo aquellos, ¿cierto?, que no tienen el Espíritu Santo, aquellos que no han nacido de nuevo, pueden caer en el ser poseídos o ser atados por Satanás y por sus demonios, ¿ya? Es por esa razón que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener muy claro que nosotros no podemos ser poseídos
por un demonio, ¿ya? Pero sí puede oponerse a nosotros, ¿cierto? Colocando pensamientos, ¿cierto? Tratando de quizás colocar temor en nosotros, pero jamás poder poseernos o poder atarnos a un punto en el cual quedemos así como le ocurrió a esta hija de Abraham, ¿cierto? Podemos reprender a los demonios y a Satanás en el nombre de Cristo y puede ayudarnos a poder enfrentar esta vida por medio de Cristo, ¿cierto? Él puede darnos sabiduría para enfrentar las dificultades, ¿cierto? Las pruebas y los obstáculos que Satanás quiera poner en nuestro camino. Entonces, eso es lo que ocurre con aquellas personas que no tienen a Cristo, ¿cierto? Pueden ser atadas o pueden ser también ahí esclavizadas por Satanás. ¿Y esto por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso lo podemos ver en Efesios 6:12. Sin embargo, en su mayor poder no son rivales para Jesús, ¿cierto? Dios es todopoderoso y omnipotente. Satanás no lo es, ni sus demonios. En cada encuentro que Jesús tuvo con los demonios, podemos ver su temor de él y de su poder. Y clamaron los demonios diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Mateo 8:29, ¿cierto? Ya sabían que Jesús iba finalmente a cumplir todo lo que había dicho, pero vemos que Cristo puede liberar a una persona de la esclavitud, del pecado, ¿cierto? De vivir libre de la muerte que viene en el futuro, ¿cierto? Y de poder vencer para tener esta vida eterna en Cristo, ¿cierto? Y es genial cómo nuestro Señor tiene tanto amor y misericordia por nosotros, ya que aún no ocurre un evento importante que esperamos como iglesia, que es el rapto, y que pronto pueda ocurrir, ¿cierto? Con todas las señales que hemos visto de los últimos tiempos, necesitamos estar atentos a lo que Dios quiera hacer en nuestra vida y que podamos ser instrumentos en las manos de Dios. Antes de Cristo éramos instrumentos en las manos de Satanás, de ir en contra de la voluntad de Dios, pero cuando venimos a conocer a Cristo, ¿cierto? Podemos venir a ser instrumentos en sus manos, ¿cierto? A poder servir, ya no para nosotros mismos ni para Satanás, sino ahora para servir a Cristo, ¿ya? Y eso es lo genial. Vemos que Dios tiene el gran poder, ¿cierto? Porque creó a Satanás, nos creó a nosotros y creó también a los ángeles, que lamentablemente cayeron por tomar esa decisión de seguir a Satanás. Así que vemos claramente de que Jesús es superior a Satanás y a sus demonios. Los demonios también le temen a Dios, no al hombre, así que debemos estar conscientes del poder que poseen. Recuerda, el único poder que tenemos contra los demonios es a través del nombre de Jesucristo. Si ustedes leen Hechos 16-18, los apóstoles, ¿cierto?, echaban fuera demonios de las personas por medio del nombre de Jesucristo. Hubo un evento en el libro de Hechos, ¿cierto?, cuando algunos discípulos que pensaban que era muy sencillo echar demonios, ¿cierto?, trataron de hacerlo bajo sus propios medios, bajo su propia fuerza, y lamentablemente ahí fueron avergonzados al ver que no pudieron lograr esto y que más encima
eh, avergonzaron a estos hombres, a estos demonios, ¿cierto? Al hacerles daño y también dejarlos desnudos. Pero vemos que por medio de Jesucristo, por medio de nuestra fe en lo que Cristo puede hacer, ¿cierto? Es el único poder el cual puede contrarrestar y estar por sobre los demonios. Vemos que también los demonios desean afligir a los cristianos y causan que nos debilitemos en nuestro caminar espiritual, pero conociendo su intensidad y estrategias, podemos resistir las acechanzas del enemigo. Como les dije hace un momento, los demonios no pueden poseer a un cristiano, a un hijo de Dios verdadero, no lo pueden poseer. Solamente pueden afligirnos, pueden causar que nos debilitemos, pueden tentarnos, pero como vimos hace unos versículos más atrás, ¿quién está contra nosotros si tenemos a Cristo de nuestra parte? ¿Cierto? Si Cristo está en nosotros, es más fuerte que el que está afuera, como dice la palabra. El Espíritu Santo es mucho más poderoso. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Por eso les decía que leyeran este capítulo 6, porque es muy importante. ¿Cuáles son las partes que tiene la armadura? Vemos lo siguiente, ¿cierto? Dice vestirnos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con lo que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cuáles son los dardos de fuego del maligno? Estos pensamientos, estas cosas que vienen a nuestra mente a tratar, ¿cierto?, de desviar nuestra atención de Dios. Sobre todo dice, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo podemos luchar? Con esta espada espiritual que es la palabra de Dios. Así como Cristo se enfrentó a Satanás, no solamente de una forma poderosa, ¿cierto?, tratando de utilizar su poder, sino que utilizaba la palabra de Dios para luchar contra lo que Satanás decía, contra los engaños del maligno, como dice. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Eso es importante, que podamos orar los unos por los otros, porque ninguno de nosotros está libre de caer y necesitamos que Dios nos fortalezca, ¿cierto? Vemos ahí como un pequeño soldado, ¿cierto? En el cual aquí se hace esa referencia con respecto a un soldado romano, como esta especie de armadura que hace mención también a lo que nosotros necesitamos para poder luchar contra Satanás y poder resistir en el día malo, como dice aquí. Así que para concluir, ¿qué podemos decir finalmente? Es que necesitamos conocer a nuestro enemigo, pero más aún a nuestro Señor, que nos equipa con su Santo Espíritu para poder resistir con su palabra y la armadura de Dios en la batalla espiritual que tenemos cada día, ¿cierto? Si tenemos a Cristo, ¿quién contra nosotros? Nadie. Así es la cosa, ¿cierto? Nadie ni nada puede destruirnos mientras estemos bajo la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Quizás van a ocurrir cosas que no vamos a entender, pero que si nuestra fe y confianza está en Cristo, todo tiene un propósito para el cristiano, ¿cierto? La misma palabra dice que todo nos ayuda a bien y que de lo malo Dios saca algo bueno, ¿cierto?
vemos testimonios increíbles de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, a pesar de todo lo que nosotros hayamos vivido, ¿cierto? Y es genial que Dios nos usa en nuestras debilidades, ¿ya? Reconozco que he tenido que luchar, ¿cierto? Tomado de la mano de Dios para poder vencer las tentaciones. No podría en mis fuerzas. Dios me rescató de la depresión, de la pornografía, de vivir esclavo a esos placeres que lamentablemente dejé por mucho tiempo que me esclavizaran, pero Cristo llegó a mi vida, ¿cierto? Y así también sé que puede llegar a la tuya y puede hacer una transformación real, ¿cierto? En la cual pueda utilizarte para que puedas también compartir el Evangelio y lo que Dios ha hecho en tu vida con otros, y que puedan darse cuenta de que no es por algo que tú tomaste como iniciativa, no es tu poder interno, ¿cierto? No es algo que venga de ti, no es tu resiliencia, es algo que el Espíritu Santo nos capacita, ¿cierto? Para poder vencer al pecado, para dejarlo ahí, ¿cierto? Sometido bajo el poder del Espíritu Santo. Y a pesar de que podamos tener buenos días, o quizás días en los cuales quizás no estamos tan potentes o cercanos con Dios, aún así, aunque podamos estar desanimados, podemos venir delante de Él para que nos ayude y nos levante, ¿cierto? Nos restaure y nos dé nuevas fuerzas, como dice la palabra, y que también podamos recibir cada día sus misericordias, porque en su gracia es donde podemos sostenernos, ya que ninguno de nosotros es perfecto, pero dice que sus misericordias se renuevan cada día y tenemos una nueva oportunidad cada día para pedirle perdón a Dios, para que nos levante, para que nos ayude a vivir la vida que le agrada a Él, ¿cierto? Así que genial poder estudiar esta doctrina, poder conocer a nuestro enemigo, pero conocer mucho más a nuestro Señor, quien es quien está sobre Él y quien nos puede ayudar a darnos cuenta de que todo lo que ocurre en esta tierra no es solamente algo físico, también está el plano espiritual y necesitamos de Cristo por medio de la oración constante para que nos ayude a vivir una vida realmente agradable y abundante que no podríamos lograr si fuese por nosotros, ¿ya? Así que eso, que Dios los guíe en esta nueva semana y que Cristo nos fortalezca. Gracias por sus oraciones, agradezco también por cada uno de ustedes que siguen orando por el ministerio de Santiago Mahanaí y que Dios nos utilice. Oramos para que la palabra siga corriendo, como dice la escritura, ¿cierto? Y que más personas puedan conocer a Dios. Así que eso, nos vemos, cuídense y un abrazo y que estén súper bien. Nos vemos en otra ocasión.